Vamos a buscar en nuestras Biblias o Nuevos Testamentos la escritura que servirá de base para el sermón en el día de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 16, los versículos 18. Dice así la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque las Sagradas Escrituras habla de que todos los creyentes somos hijos de Dios y que pertenecemos al cuerpo de Cristo universalmente hablando, cuando Cristo pensó en la iglesia, no pensó en un ente o en una comunidad solamente espiritual, sino en algo concreto, en algo físico. Su iglesia, la iglesia compuesta por personas, por creyentes que pertenecen a una comunidad, que se conocen, que tienen relación íntima, que pueden tener comunión unos con otros, que pueden comer juntos, que pueden alabar a Dios juntos, que pueden cantar, que pueden orar juntos y que pueden hacer la obra del Señor en unidad, ponerse de acuerdo para evangelizar, para dar a conocer el mensaje del Evangelio de la paz. También para estar pendiente de las necesidades propias de cada uno de los miembros de la iglesia. Porque si no tuviésemos la oportunidad de conocernos, de estar en relación unos con otros, no pudiésemos orar los unos por los otros y ayudarnos mutuamente. Así que la iglesia, independientemente de ser un cuerpo espiritual, es un cuerpo físico concreto compuesto por personas físicas concretas que se conocen entre sí. Y dice el Señor que Él fundó, edificó su iglesia y que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra esa iglesia que Él ha edificado. Quisiera leer con ustedes 2 Corintios 3, del 4 al 6, porque se nos habla de un pacto que fue realizado a través de Cristo. Y este pacto nos hace como creyentes ministros de Jesucristo. La palabra ministro significa un servidor. Y quiero retomar la frase ministros de este pasaje, ministros del nuevo pacto, para establecer la base de lo que estaremos nosotros comunicando en el día de hoy. 2 Corintios 3, del 4 al 6. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, dice Pablo. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Somos nosotros, los miembros de la iglesia del Señor, ministros de un nuevo pacto. Él nos capacitó para poder servir, para poder ministrar en ese nuevo pacto. Y pacto significa concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Todo seguidor de Jesucristo es capacitado para ser ministro de un nuevo pacto. Cristo nos compró al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros somos propiedad de Cristo. Él nos compró con su sangre. Y desde el día en que creímos
quedamos comprometidos con Cristo espiritualmente y también comprometidos con todos los creyentes que creyeron juntamente con nosotros en Cristo Jesús. Y quedamos también comprometidos a cumplir la misión que Él nos encargó de evangelizar a otros para que sean salvos. Y en ese sentido es que se nos llama ministros. Pablo, hablando acerca de nuestra labor, dice: porque somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios suplicara, rogara por medio de nosotros a los hombres reconciliados con Dios. Es decir, que cuando tú y yo predicamos, es como si Dios estuviese en persona suplicándole a las personas que se acerquen a Él para que sean salvos. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios 5, del 14 al 15, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está diciendo: el amor que Cristo derramó a través de su sacrificio en la cruz me impele, me impulsa, me reanima para yo ahora no vivir para mí, sino para vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Yo ahora soy ministro del que murió y resucitó por mí. Estoy comprometido con ese que dio su vida por mí. El día de nuestra conversión, morimos con Cristo a la vida vieja y comenzamos una nueva vida que nos lleva a no vivir para nosotros, sino a vivir para Cristo, el cual murió y resucitó por nosotros. El pacto con Jesús quedó consumado cuando pasamos a ser miembros de su cuerpo, de su iglesia. Básicamente tiene que ver con seguirlo a Él, seguir sus enseñanzas, obedecer sus mandamientos y predicar el evangelio. O sea que Él nos encomendó una tarea a realizar, que seamos seguidores de Él, que practiquemos sus enseñanzas, que las enseñemos a otros, que prediquemos el evangelio para que otros también puedan ser salvos. Ahora, ¿dónde predicamos y modelamos el evangelio? Predicamos y modelamos el evangelio en el hogar, en el centro de trabajo, pero también en la iglesia modelamos el evangelio. Aquí nosotros podemos vivir los conceptos y principios del evangelio cuando nos reunimos como iglesia. Y en el día de hoy vamos a centrarnos en la iglesia local, en la vida cristiana dentro del contexto de la iglesia local. En cada uno de estos contextos mencionados ejemplificamos el evangelio, pero especialmente en la iglesia, en la relación que tenemos unos con otros. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, y como pertenecemos a ese cuerpo, estamos comprometidos con el Señor Jesucristo. Por eso he titulado este mensaje, este sermón, Pacto de membresía. Pacto de membresía. Hemos pactado con Jesucristo al ser miembros de su cuerpo, a vivir la vida que Él vivió, a servir de la manera en que Él sirvió y a entregarnos de la manera que Él se entregó. Los miembros de la iglesia ya no son miembros que se independizan y tienen intereses propios. No. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestro dueño. Cristo es nuestro amo. Cristo es nuestro Señor. Él es el que gobierna nuestras vidas. Ahora, el primer deber o responsabilidad de nosotros como miembros de la iglesia, ¿cuál es? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Dice la Escritura en Lucas 9:23,
y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que este compromiso, este pacto de membresía que fue consumado con el sacrificio perfecto de Cristo, esa obra de Cristo que fue aplicada por el Espíritu a nosotros por medio del Espíritu Santo, ahora nos hace seguidores de Jesucristo y nos lleva al grado de negarnos a nosotros mismos, de dejar de vivir para nosotros, para ahora vivir para Jesucristo. Y en segundo lugar, como dice la Escritura, el segundo deber tocante a nosotros como miembros de la iglesia es amar y servir a nuestros hermanos. Porque nuestros hermanos forman la iglesia junto conmigo. Los hermanos de la iglesia componen o forman la iglesia junto conmigo. Y yo debo amarlos y debo servirles a ellos. Dice primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Entonces el pacto de membresía que nosotros hemos aceptado tiene que ver con seguir a Jesús y tiene que ver con amar y servir a nuestros hermanos. Dice primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, aquí está el deber de amar y servir a nuestros hermanos. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, a los débiles, y que seáis pacientes, sufridos para con todos. Es el deber de cada miembro del cuerpo de Cristo ocuparse de la vida, no solamente personal, sino también de la vida de las demás personas que componen la iglesia, que son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, un pacto es una declaración ética. Dice Charles W. Lewis, un pacto de la iglesia es una serie de promesas escritas basadas en la Biblia que voluntariamente hacen los miembros de las iglesias a Dios y unos a otros sobre sus compromisos básicos morales y espirituales y la práctica de su fe. Así que mi deber como miembro del cuerpo de Cristo, cuando yo vea a otro miembro del cuerpo de Cristo debilitado, es sostenerle para que no caiga. Cuando vea a alguien que está desorientado y desenfocado de la vida espiritual y que no está atendiendo diligentemente con su responsabilidad de ser fiel para con Dios, yo debo acercármele a esa persona y amonestarlo, ayudarle para que no se aleje del camino de Dios. Cuando yo vea a un hermano que tiene un carácter fuerte o débil, más bien débil, porque es explosivo, tiene problemas con sus emociones, tiene sus desatinos, yo debo soportar los defectos de ese hermano o de esa hermana hasta que sea fortalecido, hasta que sea educado, sea enseñado. Pero yo debo, como dice la Escritura, ser paciente con esas personas que necesitan de mi ayuda. Ese es el deber de la iglesia. Entonces tú y yo hacemos un compromiso de amonestarnos unos a otros, de alentarnos unos a otros. Si vemos a alguien desanimado, alentarlo para que se alegre en el espíritu. Ese es el deber nuestro. Debemos sostener al débil, debemos ser pacientes para con todos según la Escritura. Es decir, que esto implica ser miembro de la iglesia de Cristo, implica ser responsables en lo tocante a la vida personal
y también ser responsable en lo tocante a la vida de otros. Dice el lema de nuestra iglesia de 1957. Como la segunda venida del Señor se acerca a paso por día, conduzcamos al pueblo santo con la humildad que es según la justicia de Dios. En todos los actos de justicia, una actitud humilde y compasiva, pero firme y ordenada. Ame al hermano, pero haga algo por su pecado. De otra manera está odiando su alma. Como dice Cristo, si tu hermano pecare contra ti, ve y estando tú y él solo, repréndele, porque es nuestra responsabilidad. Cuando alguien peca contra nosotros, llamarle a contar y ayudarlo para que venga al arrepentimiento y a la fe, nuevamente porque se ha desviado del camino. Pero si ese hermano no escuchare, bueno, puede decirle a dos hermanos más, dos hermanos responsables, maduros, ancianos de la iglesia, que vengan para que puedan ayudar al hermano a cambiar su actitud. Pero si el hermano no quiere rectificar, dice Cristo, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? Bueno, una iglesia local de creyentes, una iglesia donde los creyentes se conocen. Bueno, dilo a toda la iglesia. Y si el hermano no oyere tampoco a la iglesia, bueno, tenlo por gentil y publicano. Cristo llegó hasta ese momento preciso en que se usan todos los recursos disponibles para persuadir al hermano para que se arrepienta de su pecado cometido. Pero si el hermano no se arrepiente, dice Cristo, lo puedes tener como si no fuera un creyente más. Porque ha endurecido su corazón por el engaño del pecado, se ha dejado vencer por el pecado. Pero yo no puedo ser desfraternizado o expulsado de una iglesia local sin haber sido primero miembro de ella. Y por esa razón es que podemos entender claramente que Cristo está hablando de la iglesia local de creyentes. Y como dice el lema, ame al hermano, pero haga algo por su pecado. De lo contrario, usted está odiando su alma. Lema de 1980 dice, cumple con tu deber y huye de la ociosidad porque ella es madre de la indigencia material y espiritual. Trabaja para Dios y tu pago será la eterna felicidad. Mi hermano, debemos huir de la ociosidad. No tengo nada que hacer y me pongo a estar en Facebook, en YouTube o navegando aquí, navegando allá o conversando cosas que no edifican. Pongámonos para las cosas espirituales, busquemos a Dios de corazón. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a hacer cambios radicales con relación a Él y a su iglesia, que trabajemos para Dios, que trabajemos para la iglesia, que trabajemos en la viña del Señor. Y el lema de 1998 dice, no hables mal de tu hermano. Quizás posea una virtud que tú no tienes. Ayúdalo con una de tus virtudes, orando y ayunando por él hasta que veas que es fiel. Recuerda, hay tanto mal en los mejores de nosotros y tanto bien en los peores de nosotros, que a veces nos falta el tiempo para hablar del resto de nosotros. Así que el deber de la iglesia es cuidarnos unos a otros, es ayudarnos mutuamente. Y como dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el deber de la iglesia. La iglesia está llamada a vivir y actuar de manera diferente al estar de acuerdo con un pacto de iglesia. Una iglesia acuerda por voluntad propia rendir cuentas acerca de sus actos y ser responsable de sus actitudes, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos rendir cuenta de nuestras actitudes como miembros de la iglesia. Me llama mucho la atención las palabras de Dios a Caín. Caín mata a su hermano porque lo envidió de todo su corazón. Lo odió con todo su corazón.
Y cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Cuáles fueron las respuestas o la respuesta de Caín? No sé, yo no sé dónde está. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¡Qué insensibilidad! Bueno, Dios no quiere personas así dentro de la iglesia local. Sí, tú y yo somos responsables de la vida de nuestros hermanos. Debemos cuidarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. Como miembro de una iglesia local, nos comprometemos a ser parte de esta disciplina establecida por Cristo, de rendición de cuentas. Yo tengo que rendir cuenta a la iglesia, a mis hermanos, de mis actitudes. Y ante Dios debo rendir cuenta de lo que yo hago en privado. Así que esto que nos sirva siempre como un modelo, lo que Cristo enseñó en Mateo 18 del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Aquí no hay una licencia para el chisme, no. Para resolver un problema personal, confidencial, con alguien que ha pecado contra ti. Dice la Escritura, si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Mateo 18 nos instruye sobre lo que debemos hacer cuando un hermano insiste en pecar, y el deber de nosotros es amonestarle. Y estamos hablando de esa persona que ya ha decidido vivir en el pecado como una práctica y seguir siendo hermano de la iglesia. O sea que una persona que quiere seguir en la práctica del pecado, en vicios que Dios condena, y quiera ser hermano, dice la Escritura que tú y yo tenemos la responsabilidad de amonestarle para que ese hermano reconozca su pecado, se arrepienta, se vuelva a Dios y pueda rectificar. Entonces el pacto de membresía está fundado en las Escrituras, enfocado en los intereses de Cristo. Cristo es el que está interesado primordialmente en proteger su cuerpo, que es la iglesia, y Cristo es santo. ¿Lo creemos? Y nosotros somos llamados a ser como Cristo. Si Cristo es santo y Cristo no es ministro de pecado, no debemos conformarnos al pecado, a las costumbres pasadas, porque Cristo es santo. Y dice la Escritura, no andará inmundo por él. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pero el nombre de ese camino es el siguiente: santidad a Jehová. Porque Cristo es santo. Como miembros de una iglesia local nos comprometemos a trabajar entonces y a orar por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ayudarnos mutuamente para que podamos permanecer en comunión con Jesucristo. Entonces el pacto de membresías consiste en seguir a Jesucristo y en amar a la iglesia por la que Cristo murió y resucitó. Ese es el pacto. El servicio de nosotros a Cristo como miembros de su cuerpo abarca 5 áreas importantes de las que yo quiero hablar. Abarca el área espiritual personal y colectiva. Abarca el área evangelística, abarca el área geográfica, el área administrativa y el área financiera. Estas 5 áreas abarca lo que es el compromiso o pacto de la membresía. Vayamos a el área espiritual. El propósito de Dios es que seamos como Jesús. ¿Cómo es Jesús? Dice Romanos 8:29. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es que tú y yo seamos como su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo fue Jesucristo? Fue compasivo, humilde, fue manso, fue íntegro, fue siervo, fue obediente. Dios quiere que nosotros seamos como Jesús. Que tengamos estos valores
que Cristo nos enseña en su palabra. Cristo fue compasivo, sensible, misericordioso. Dice la Escritura en Mateo 9:36. Al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo fue humilde y manso cuando dijo en su palabra: llevad mi yugo sobre vosotros, en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es para no sentirnos superior a otros, y la mansedumbre es para controlar nuestras pasiones, nuestros impulsos, para tener dominio de nuestro carácter. Pero también Cristo fue justo, debemos ser justos. Justos, primera de Pedro 3:18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dios quiere que seamos justos, que le demos a cada cual lo que cada cual merece por lo que hace o por sus actos. Pero si hacemos acepción de persona, dice la Escritura que eso es pecado. Eso es lo contrario a ser una persona justa, y Dios quiere que seamos en Cristo justos. También Cristo fue íntegro. Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él es la verdad. No solamente porque predicó la verdad, sino porque vivió la verdad de Dios. Porque Él es la verdad. Había integridad, había veracidad en Él. Cristo no andaba con engaño. Cristo hablaba siempre con toda transparencia. Él fue un hombre sincero. Y nos enseñó a hablar con sinceridad, no con hipocresía. De hecho, cuando Cristo está enseñando a sus discípulos, les dice: no sean como los escribas y fariseos, porque dicen y no hacen. Eran personas insinceras, personas hipócritas. Guardaos pues de la levadura de los escribas y fariseos, que es la hipocresía, decía Cristo. Pero cuando tú mirabas a Cristo, lo que tú mirabas por fuera, también lo mirabas por dentro. Cristo era por fuera como mismo era por dentro. Y Él enseñó a los escribas y fariseos que para que fuesen en verdad limpios, ellos tenían que limpiar primero el corazón. Y les dijo de esta manera: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato para que lo de afuera sea limpio. Cristo nos está enseñando que la verdadera conversión empieza en nuestro interior. Que nosotros no debemos aparentar lo que no somos. Debemos ser tal cual somos y revelar la verdadera imagen de lo que somos en nuestra conducta. Por eso es que debemos ser íntegros como Cristo lo fue. Pero aparte de eso, tenemos que ser siervos como Cristo fue siervo. Dice Juan 13, del 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él puso el ejemplo. Él no dijo: hagan esto. Miren, para ser un siervo verdadero, ustedes tienen que hacer esto o aquello. Cristo no hizo eso. Cristo dijo de esta manera: ejemplo os he dado a ustedes de lo que es ser un siervo, para que ustedes hagan como yo he hecho. Revisemos Juan capítulo 22, versículo 27. Dice el Señor: pues ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él es un servidor. Él vino para servir y no para ser servido.
y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué se espera de mí? ¿Qué se espera de ti? Que seamos siervos de Jesucristo. Que no tengamos ninguna arrogancia, ninguna ínfula de grandeza en nosotros, que nos creamos más importantes que otros. No, somos siervos. Hemos sido llamados para seguir a Jesucristo. El compromiso de membresía, el pacto de membresía significa seguir a Jesucristo. Y Pablo nos dice en Filipenses 2 del 5 al 11 que este mismo sentir de humildad y de servicio que había en Cristo, que exista también en nosotros, los miembros de la iglesia de Jesucristo. Ese mismo sentir de Jesucristo dice en Filipenses 2 del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente fue difícil para Cristo dejar su trono de gloria, despojarse de su posición como Dios y venir a la tierra a formar parte de la clase más baja de la sociedad, porque lavó los pies de sus discípulos como un siervo. Pero más aún, estando en la condición de hombre, dice que se humilló aún más y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que otra característica de Cristo es la obediencia. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos perturba que otras personas digan lo que nosotros tenemos que hacer? Ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar o ya sea en la iglesia. Que Dios haya colocado a alguna persona en alguna posición de autoridad y esa persona nos reprende o nos dice lo que nosotros debemos hacer y enseguida nos rebelamos contra esa persona y estamos alterando el plan que Dios tiene para nosotros de ser obedientes como Cristo lo fue. ¿Cuánto te cuesta a ti, mi hermano, ser obediente a las normas y disciplinas de la iglesia? ¿Cuánto te cuesta obedecer a tus pastores? ¿Cuánto te cuesta obedecer a tu patrón en el trabajo? Dios está usando todos estos medios para enseñarnos la obediencia. Mira lo que pasó en el caso de Cristo. Hebreos 5, del 8 al 9. Dice el autor de los Hebreos, hablando de Cristo. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Mi hermano, si Cristo aprendió a través del sufrimiento lo que es la obediencia, ¿qué quedará para ti y para mí? El mismo camino. Entonces, como miembros de la iglesia local debemos pactar, ser como Cristo. No ser como nosotros queramos. No adoptar nuestras composturas o nuestras preferencias. Ser un siervo obediente como lo fue Jesucristo. La relación que tenemos con Cristo es una relación que se puede medir en la medida en que nosotros de ese mismo modo nos relacionamos con las personas que están a nuestro lado. La calidad de nuestra relación con las personas que están a nuestro lado es la calidad relacional que tenemos con Dios, que tenemos con Jesucristo. Si nuestra relación con Jesucristo está truncada, también nuestra relación con los demás estará del mismo modo. Si no hay buena relación con Jesucristo, tampoco habrá buena relación con otros hermanos en la iglesia.
el pacto de membresía nos lleva a ejercer cuidado especial en nuestros deberes para con Cristo y también cuidado especial en nuestros deberes para con nuestros hermanos. Debemos amonestarles, debemos orar por ellos, debemos sobrellevar las cargas de nuestros hermanos, debemos caminar en santidad, debemos evangelizar para que los que no conocen conozcan al Señor. No solamente a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestra conducta, de nuestras acciones. De nada vale, mi hermano, predicar la palabra de Dios y evangelizar, y cuando las personas nos miren no vean aquello que nosotros predicamos en nuestras acciones. Dios se vale tanto de nuestra conducta como de lo que nosotros somos por dentro. Son dos cosas importantes para Dios, lo que somos por dentro y la conducta. Hay otra área en la que nosotros podemos también establecer un pacto de membresía con relación al área evangelística. Mateo 28, del 19 al 20, dice Cristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hacer discípulos, doctrinar a otros en el camino del Señor. Dios quiere que crezcamos en números, que nos multipliquemos en otras personas, pero debemos estar dispuestos a llevarles el evangelio y a trabajar con esas personas para que se conviertan en discípulos de Jesucristo. Mira lo que dice Hechos 2, del 46 al 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Recordemos esto. Y perseveraban unánimes los primeros creyentes cada día en el templo. Congregarse en el templo no es opcional. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia se reúne en el templo para adorar a Dios, se congrega cuando es convocada, cuando la iglesia comparte, tiene comunión, los miembros tienen comunión unos con otros, cuando la iglesia alaba y sirve a la comunidad, Dios se ocupa en añadir a la iglesia los que habrán de ser salvos. Pero si nosotros no tomamos con responsabilidad y con seriedad nuestro compromiso para con Dios, ¿ustedes creen que Dios hará el milagro de añadir más números al cuerpo de Jesucristo? No. Nosotros tenemos que pactar serio con Dios. Así como Cristo pactó serio con nosotros, nosotros debemos pactar seriamente con Cristo. Y ustedes verán cómo Dios hace el milagro de la conversión de muchas almas. Cuando la iglesia se reúne, comparte, alaba a Dios, sirve a la comunidad, Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos. Mira, nota lo que dice Hechos 16:5. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero no solamente el pacto de membresía consiste en hacer discípulos a otros, también significa abarcar áreas geográficas donde podemos establecer iglesias. Ahora, ¿cuándo es que se establecen nuevas iglesias? Cuando la capacidad de una iglesia local ha llegado a su límite máximo. Entonces es necesario añadir otra iglesia más. Pero mientras no tengamos esas condiciones, por ejemplo, aquí caben más de 200 personas, mientras esto no esté al tope, según la palabra de Dios, no podemos estar aspirando a abrir otra iglesia, porque esta iglesia madre sería la madre de esa nueva iglesia y ayudaría a ese nuevo pastor y a los misioneros
que se levantarán en esa nueva congregación para que esa iglesia se levante saludablemente. Pero primero tiene que haber una iglesia saludable. Una iglesia llena de personas, una iglesia llena sirviendo al Señor, una iglesia integrada haciendo la voluntad de Dios. Entonces, así es como podemos extendernos hacia afuera. Dice Tito 1:5, por esta causa, le dice Pablo a Tito, yo te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En las ciudades habían iglesias, pero en aquel momento en que Pablo le escribe a Tito, esas iglesias no estaban organizadas, no tenían a un pastor llamado por Dios para cuidar de ese rebaño. Y Pablo le dice a Tito, corrige esto que está deficiente y pon allí ancianos. Y cuando habla de ancianos, habla de personas que deben tener ciertas cualidades o características específicas para poder pastorear una iglesia local. Es mi oración que aquí en California existan muchas iglesias nuestras, muchas iglesias. Pero tenemos un gran desafío por delante. El desafío del compromiso de que cada miembro sea un servidor de Jesucristo, de que cada miembro sea un colaborador y que cada miembro se preocupe por el crecimiento en todas las áreas de la iglesia local. Pero también tenemos el área administrativa. Los miembros diáconos de la iglesia son los que administran los recursos de la iglesia y lo distribuyen según las necesidades de la iglesia. Son estos hombres y mujeres que se ocupan en ayudar en lo que es el adorno del templo, las reparaciones, también si el templo necesita pinturas o el lugar, el local donde nos reunimos si necesita ser arreglado o acomodado. Son las personas que se dedican a vender y a comprar, a hacer negocio y a ayudar a la iglesia con sus recursos para que la iglesia siga avanzando en sus metas y propósitos. Mira lo que dice Hechos 6 del 2 al 5. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y entonces se escogieron ¿a cuántos? Se escogió a Esteban, a Felipe, a Prócono, a Nicanor, a Timor, a Parmenas y a Nicolás. Estas personas se dedicaban en el área de la administración, de servir, de ayudar, de apoyar, de ser un soporte para la iglesia. Sin embargo, no solo los miembros diáconos participan en el pacto de membresía, sino toda la iglesia en general. Y aquí pasamos a la última área, que es el área financiera. El área financiera. Todo miembro de la iglesia está comprometido a dar sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia para el avance y progreso de la iglesia en todas las áreas mencionadas. Bueno sería que cada miembro de la iglesia tuviese este concepto de que Dios lo bendice para dar. ¿Lo creemos? Dios nos bendice para dar, para contribuir, para servir. Dice Génesis 28, del 18 al 22, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. De corazón. Pero ¿cuántas veces le pedimos al Señor, Señor, prospérame, Señor, ayúdame? Y cuando Dios nos prospera y nos da lo que le pedimos, nos olvidamos del deber de dar y nos olvidamos de la ayuda mutua que agrada a Dios. Pero mira cómo hizo Jacob. Si tú me prosperares, si tú me dieres esto que te estoy pidiendo, el diezmo apartaré para ti. Dios honra las promesas. Dios es un Dios de pacto. Él dice, abriré las ventanas de los cielos y vaciaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Él es un Dios de pacto y Él está dispuesto a bendecirnos. Pero nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para recibir las bendiciones de parte de Dios. Y preparar nuestro corazón para abrir nuestras manos y dar. Dice 1 Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. ¿Ven aquí cómo las iglesias colaboraban? Las iglesias participaban en las ofrendas apoyando todos los programas de la iglesia. Y mira cómo Pablo dice en Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún en Tesalónica, que enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está agradecido de la iglesia de Filipo porque la iglesia de Filipo lo apoyaba a él en su programa evangelístico, lo ayudaba económicamente, y por eso Pablo podía establecer en cada ciudad una iglesia y después ordenar a un pastor para que apacentara las almas de ese lugar. La iglesia creció porque la iglesia se apoyaba entre sí en todos los sentidos. Económicamente la iglesia se involucraba. Hoy en día cuesta mucho trabajo que las personas entiendan el hecho de que la iglesia no se mantiene sola. La iglesia se mantiene con la contribución de sus miembros. La iglesia es rica en la medida en que los miembros dan de su riqueza a la iglesia. Nosotros somos el reflejo de lo que somos y Dios nos está llamando a tomar nuestro lugar en todos los sentidos, no en el área financiera solamente, sino en todas las áreas. Todos debemos participar. Quiero finalizar con algunas preguntas que el Espíritu Santo quiere que hagamos en el día de hoy a la iglesia presente y a la que está también en la plataforma de YouTube escuchando este sermón. ¿Cómo estamos en nuestro pacto de membresía tocante a ser seguidores de Jesucristo? A ser como Cristo fue, compasivo, humilde, manso, justo, íntegro, siervo, obediente. ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel estamos en cuanto a seguir a Cristo? Segunda pregunta. ¿Hasta qué punto está nuestro nivel de compromiso como miembro de la iglesia tocante a edificar tanto física como espiritualmente a la iglesia? Tenemos el deber de amonestar a los que están pecando a nuestros ojos o que están faltando a Dios ante nuestros ojos. Si un hermano falta, si un hermano ha perdido el fervor, nuestro deber es llamarlo, es animarlo,
es aconsejarlo, es orientarlo, es advertirle. ¿Lo estamos haciendo como iglesia? Tenemos el deber de sostener a los débiles. ¿Hay alguna persona que está cayendo? ¿Le estamos dando la mano o lo estamos dejando para que se acabe de caer? ¿Hay algún triste que estamos animando? Dice la Escritura, animaos a los de poco ánimo. Estamos animando a aquel que ha perdido el ánimo de seguir al Señor. Ese es el deber que nosotros tenemos como iglesia. ¿Estamos soportando a los que tienen un carácter difícil? ¿O estamos diciendo, no, yo con esa persona no quiero tratar, quiero estar lo más lejos posible de esa persona? Estamos siendo pacientes para con todos. Ese es el deber. Porque Cristo fue paciente para con nosotros, fue amoroso. Él nos sostuvo, Él nos animó, Él nos amonestó. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos. Otra pregunta, ¿estoy interesado en multiplicarme en otra persona para que sea un discípulo de Cristo? Es decir, me propongo con la ayuda de Dios hacer de esta persona un discípulo de Jesucristo. Le estoy dedicando tiempo para enseñarle la palabra de Dios, para que venga a los pies de Jesucristo. ¿Estoy haciendo eso? Me interesa el evangelio. Me interesa que el evangelio no solo afecte la vida de los que están a mi alrededor, de mis familiares, sino que también llegue a todas partes y muchos sean ganados para Cristo. Estoy poniendo mi dinero allá en el África para ayudar a los misioneros para que sigan predicando la palabra de Dios, o que haya algún hermano que se está destacando en el área evangelística, lo estoy apoyando, o estoy apoyando en la iglesia local en ese sentido. Siento interés por involucrarme en la iglesia local para suplir las necesidades de la iglesia. Estoy apasionado en invertir en el reino de Dios a través de mis diezmos, mis ofrendas, para el avance del desarrollo de la iglesia local y a nivel internacional. Bueno, Dios nos está llamando a nosotros a rectificación si lo necesitamos. Como miembro de la iglesia local, debemos ahora decir, me comprometo a orar, me comprometo a sobrellevar las cargas de esos hermanos más débiles. Me comprometo a motivar a otros para que sigan el camino del Señor. Me comprometo a vivir en santidad. Me comprometo a evangelizar. Como miembro de la iglesia me comprometo a no dejar de congregarme, a estar presente cada vez que la iglesia se reúne. Los cristianos tienen el deber de congregarse para alabar a Dios. Dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos los unos a los otros y amonestándonos los unos a los otros. Mientras llega aquel día, es el deber nuestro asistir a la iglesia, estar presente cada vez que la iglesia se reúne. Como miembro de la iglesia me comprometo a no descuidar la oración, a no descuidar el ayuno, a no descuidar la lectura de la palabra de Dios. Como miembro de la iglesia me comprometo a apoyar económicamente a mi iglesia local con mis diezmos y ofrendas para que la iglesia crezca y utilice esos fondos para bendecir a otros. Como miembro de la iglesia me comprometo a dedicar tiempo tocante a la divulgación y proclamación del evangelio por los medios sociales. Si uso los medios sociales, los chats, que allí las cosas que yo publique sean cosas que tengan que ver con el evangelio, con la promoción del evangelio. Como miembro de la iglesia me comprometo a gozarme con los éxitos y triunfos de las personas, hermanas mías o hermanos míos, y a entristecerme con los fracasos de mis hermanos. Me comprometo a poner a un lado la envidia, el enojo, los celos, la codicia que estorban a la comunión. Como miembro de la iglesia me comprometo a vivir con cuidado en el mundo, rechazando la impiedad, las lujurias mundanas y guardarme sin mancha del mundo para prepararme para el encuentro con el Señor.
Como miembro de la iglesia me comprometo a apoyar los ministerios de la iglesia con mis oraciones, con mis dones, con mis recursos. Cada miembro tiene un papel preponderante en el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni así también la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos nos necesitamos, todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios, mis hermanos. Entonces, involucrémonos más. Yo sé que esta iglesia local se ha destacado por el servicio, se ha destacado por la entrega, por la colaboración, pero queremos dejar claro estas expectativas para que todos los que se vayan uniendo sean también servidores de Cristo, sean amadores de sus hermanos y cuidemos la iglesia del Señor, y que la iglesia sea una muralla inquebrantable para que el mal no entre, y sea una puerta que se abra a todo pecador arrepentido y venga a los pies de Cristo y sea salvo. Que Dios les bendiga.